Entonces, este recorrido puede ser modificado por el servicio técnico, por la persona que va a hacer el recorrido, dependiendo de condiciones de salud de la granja, de la unidad de trabajo que va a visitar, de las áreas particulares de preocupación y así establecer una rutina de recorrido definida específico para la granja. Y la razón para esto es que quieren ser específicos para no dejar por fuera o no dejar de ver algún problema específico importante. Y recordemos que cada cliente es único y que la agenda debe ser desarrollada específicamente para enfocarse en las necesidades particulares de ese cliente. La primera es la preparación de la visita, o sea, donde se revise y se analiza el comportamiento productivo. Y es muy importante la comunicación con tanto, puede ser con el administrador de la granja o los propietarios, luego la visita a la granja. Implementar o implantar los planes que se desarrollen, la reunión con el equipo de la granja, la reunión con los dueños y el último punto es la finalización del reporte. Cuando se va a hacer esta visita a la granja, ¿cómo decidimos? Hay muchas cosas que ver en una granja, por lo tanto hay que buscar una manera de decidir cuáles son esos puntos importantes. Los registros y los informes que se hayan hecho anteriormente son un punto inicial para una actualización y realizar una actualización de las tendencias recientes de producción, lo cual permite una comparación. Entonces, una revisión de los niveles de producción de la granja, esa revisión previa puede darle a la persona especialista de servicio técnico o orientarlo cuáles son las prioridades para abordar durante la visita. También le proporciona al especialista una mejor comprensión de lo que está pasando. Idealmente, y eso es algo realmente muy importante, es que la gente que está en servicio técnico pueda tener esos registros. Eso le da una oportunidad de, al revisar los datos, de estudiarlo y hacerse una idea de lo que va a haber en la granja. Dependiendo del programa computarizado o de producción que utilice la granja, solicite acceso, si es vía web, solicite acceso de manera que pueda tener o recopilar esos datos o indicarle al personal de la granja que le envía vía correo electrónico personalmente, Don prefiere tener acceso vía web porque eso le permite a él tener los reportes que él desea y en el tiempo que él desea. Muchas veces cuando él solicita la información, pues no recibe la información. Si la granja no utiliza un sistema de recopilación de datos computarizado, entonces no hay otro remedio más que esperar a la visita de la llegada. Otra parte bien importante de la visita es revisar esos datos de producción. Can you repeat? Yeah, gotcha. Un punto bien importante es lo que decía anteriormente, es la comunicación, ya sea con el gerente o con los propietarios, para discutir la visita de servicio técnico, para discutir las áreas que de mayor, sí, en esta conversación permite tener ese feedback del dueño o el gerente de la granja para saber cuáles son las áreas de mayor preocupación para ellos. Ok, entonces en esta visita de la granja es extremadamente importante saber lo que el cliente quiere, el dueño de la granja, qué es lo que está diciendo el dueño de la granja, qué es lo que está diciendo los datos. Al revisar esos datos previo a la visita, tienen una idea de qué, o por lo menos un snapshot de lo que está pasando en la granja, la conversación y finalmente, por supuesto, la experiencia de la persona de servicio técnico, sus conocimientos propios para poner todo esto junto y decidir cuáles son esas áreas. El análisis de los datos. Necesitamos concentrarnos en lo que es realmente más importante. Es muy fácil realmente perderse entre la cantidad de datos que hoy en día almacenamos en los programas de computación. Por lo tanto, hay que concentrarse realmente en lo que es importante. Me gustaría utilizar un ejemplo como cuando vamos al supermercado
Ok, y esto es muy cierto. Cuando vamos al supermercado y tenemos hambre y no tenemos una lista de las cosas que queremos comprar, generalmente vamos a comprar más cosas de las que necesitamos. Y muy particularmente dulces, chocolate y otras cosas. En cambio, cuando vamos al supermercado, por supuesto, la visita al supermercado será mucho más exitosa si llevamos una lista de compra, de saber qué es lo que queremos comprar. Ah, todo lo contrario va a pasar cuando vamos al supermercado sin una lista. Entonces, basado en este ejemplo, lo que quiere la gente de servicio técnico es que se enfoquen entre 5 y 10 indicadores claves de lo que es el desempeño productivo. Y una de las cosas importantes es mantener el seguimiento de estos indicadores claves del comportamiento en los indicadores clave de rendimiento o esos indicadores, bueno, los indicadores clave de rendimiento deben tener un efecto. Para revisar los datos debemos enfocarnos tanto en el comportamiento de pasado, y queremos identificar puntos claves a los cuales puntos claves que son muy importantes para la granja, a los cuales en este ejemplo que tiene en la lámina, ha resaltado los nacidos muertos de la granja, los cuales cómo decidir qué problema solucionar, cuáles son la guía, en qué nos basamos. Él quiere hablar sobre las diferencias de lo que es un objetivo. El objetivo es el rendimiento de producción que el propietario o el dueño o la dirección de la granja desea alcanzar. Es la meta más, y un plan de acción escrito se puede redactar para alcanzar, y lo que llaman ellos flag level, o lo que tradujimos nosotros como ese nivel de advertencia o ese nivel crítico, es el rendimiento mínimo aceptable. ¿Qué es lo menos que yo puedo hacer? Si la granja no alcanza ese nivel mínimo o ese nivel crítico, entonces un plan la persona de servicio técnico o el gerente de servicio técnico debe crear una lista de los niveles, esos niveles. Ok, entonces el gerente técnico debe crear esta lista de nivel crítico para cada cliente. Son específicos para cada cliente. Los niveles críticos deben establecerse revisando el historial de producción, lo que es pasado, lo actual, las tendencias, reuniéndose con el personal de la granja y los dueños de las granjas para. Este es un ejemplo específico para una granja particular y unas características determinadas, pero pueden haber páginas de estas. Ok, la que dice aquí objetivo sería el nivel crítico, el nivel mínimo. La columna de meta es esa que queremos alcanzar en algún momento. Ok, y la primera columna, la que dice sí o no, es la que indica si un plan de acción se debe poner en marcha si el mínimo no se. Ok, por ejemplo, en la primera línea es el número de servicios por grupo. Si ese número de servicios por grupo es 5% menos que la meta que tenemos, 5% menos del 68, entonces, ah, si recordamos lo que él resaltó de los nacidos muertos, entonces ok, cuando él identifica un problema, entonces hay dos cosas, o él mismo busca los datos si tiene acceso a una web, o pide más datos, como en este caso, él pidió los datos de nacidos muertos. En este ejemplo, podemos ver o fácilmente observar que las cerdas de 6 y 7 o más partos que están en el rebaño tienen una mucho más alta.
Y siguiendo en esto de investigar, de seguir, como decimos, hurgando en los datos, él hizo la distribución y entonces podemos ver, y si ven, prácticamente casi 30% de las hembras están entre 6 7 o más partos, son las que tienen una tasa mayor de nacidos muertos, por lo tanto, entonces, cuando en esta de preparar la visita, él entonces sabe que debe enfocarse en el inventario de la cerda, la tasa de reemplazo de estos animales y en las técnicas. Entonces tengo información que me guía en mi visita técnica. Cuando va a la visita técnica, él sabe, él siempre revisa la distribución de los partos y la tasa de con la finalidad de que la granja maximice su producción. La distribución de los partos está diseñada para maximizar la producción de las cerdas que están en, digamos, en ese parto óptimo, que son tres, cuatro. La distribución de los partos está basado en un modelo que toma la tasa de reemplazo específica de cada granja. Por lo tanto, no van a tener la misma tasa de dos granjas, no necesariamente. Él siempre revisa la tasa de reemplazo de la granja. Entonces, es la tasa, está la tasa de reemplazo de la granja siendo. Ah, Otra pregunta ¿es necesario hacer algún cambio en la tasa de reemplazo? Y la distribución de los partos es la que fijar una tasa de reemplazo de la granja es una manera sencilla de realizar ventas de animales. Entonces, vayamos de nuevo a ver nuestra distribución. Al revisar esta lámina, la línea anaranjada nos indica lo que debería haber en proporción, en porcentaje, en cada uno de los partos y luego podemos ver la distribución actual de los partos en la granja en porcentaje y podemos observar que las de primer parto están en 16%, las de segundo parto están y podemos, al evaluar esto, podemos ver que hay más animales, digamos, hembras viejas, sobre todo en lo que es el parto, hembras de sexto parto. Y recordemos que ya a medida que la hembra se va haciendo más vieja, la productividad se hace menor y por lo tanto, y si observamos con detalle, lo que llamaríamos la partos premium o las hembras que van a producir más, como las 3 y 4 vemos que hay una oportunidad. Esta, lo que dice Don es que al discutir esta distribución de los partos de la granja, esto crea una oportunidad de incluso de venta de animales para la granja, de incorporar nuevos animales, ya sea para la venta, para poder. Entonces, el problema requiere según los niveles el objetivo de producción, es este parámetro de producción importante. Si es así, si es realmente un punto bien importante que debe ser solucionado, entonces cree un equipo de trabajo en la granja, escriba. Ah, entonces, hemos visto la parte también de la producción en el pasado y actualmente, pero también hay que mirar hacia y entonces podemos ver cómo va a hacer la tasa. Vemos la tasa, el reporte de la tasa de parto. Este reporte de la tasa de parto nos indica cómo es específicamente la tasa de parto, pero Okay. So we can now focus on what to look. recopilamos la información ya sea del dueño o del revisamos datos del desempeño productivo, revisamos el desempeño productivo pasado, presente, tenemos historia de la granja siempre y el conocimiento del especialista de servicio técnico que es la visita a la granja.
Entonces, cuando el especialista de servicio técnico entienda claramente cuáles son esas necesidades que percibe los dueños de la granja o el dueño de la granja, entonces eh, eso lo ayudará también a recorrer cada uno de los departamentos o las áreas de producción de la granja. Él altamente recomienda o es extremadamente importante tener como una lista de revisión en papel donde ustedes puedan ir anotando o haciendo como un checklist. Estos son ejemplos de lo que son las listas de verificación que utiliza la gente de servicio técnico y hay una lista de verificación para acá. Y estas listas de verificación están diseñadas de manera de que el que hace la visita técnica pueda focalizar, poner toda su atención en los puntos importantes y este es un ejemplo de parte de lo que puede ser es muy fácil de utilizar, simplemente van marcando, pero en la última columna pueden poner sus comentarios de cada uno. Okay, a ellos les gusta utilizar este tipo de lista de verificación que tiene papel como autocopiante, de manera de que al momento de dejar la granja, de esta forma, entonces el que hace la visita técnica tiene una copia y los de la vieja escuela, recordaremos que también podemos usar papel carbón y funciona. ¿Por qué queremos dejar una copia del reporte en la granja? Esta es la curva de Ebbinghaus de cómo olvidar. La curva lo que describe es, si vemos en el eje de las X está el tiempo, en el eje de las Y el porcentaje de retención. Entonces, lo que mide es cuánto de esta retención se mantiene durante el tiempo cuando transmitimos, como dije anteriormente, en el eje de las Y, que es el eje vertical, es el porcentaje de retención, y en el eje de las X, que es la parte de abajo del gráfico, y en la primera, que es inmediatamente cuando estamos conversando con la persona por supuesto retiene el 100% pero en 20 minutos esa persona va a recordar prácticamente apenas 58% de lo, bueno, apenas no, 58%. Como pueden ver, la retención se pierde rápidamente con el tiempo y por lo tanto es extrema. Ya Choi está trabajando en estas líneas estas listas de verificación para que sean electrónicas. Hoy en día todos están. ¿Cómo llevar a cabo o cómo conducir esta visita? Esto es extremadamente importante. Debemos ir desde iniciar la visita desde los animales más jóvenes hasta esto es uno por bioseguridad y este punto de bioseguridad es extremadamente importante, pero también permite ir evaluando la progresión. Entonces, el orden por departamento debería ser primero la maternidad, luego lo que es el área de servicio gestación, destete, y esto, una de las cosas es, en cada uno de estos departamentos o área de producción debe evaluar las áreas prioritarias que va a querer. Entonces ahora vamos al paso 3, que es implantar. Entonces, una vez que ha finalizado el recorrido, la visita a la granja, el especialista de servicio técnico debe priorizar el departamento o áreas que necesitan atención y desarrollar un plan o planes de acción. Si un plan de acción es necesario, necesita la aprobación del dueño y el gerente de la unidad. Y el gerente de servicio técnico debe dedicar tiempo a el punto 4, es la reunión con los trabajadores. Lo primero que hay que reunirse es con el administrador de la granja para revisar las áreas y la información. La comunicación con el administrador o el gerente de la granja es fundamental para poder corregir las áreas problemáticas. La aceptación de este plan de acción por parte del gerente de la granja es extremadamente importante. El gerente de la granja debe entender, comprender el análisis de la situación que hizo el especialista de servicio técnico y entender
Entonces, el especialista en servicio técnico debe obtener la aprobación final por parte del dueño de la granja antes de poder establecer. Ok, en algunas situaciones, los dueños prefieren que todos los empleados de la granja participen de la reunión general. Y ese es la es fundamental, extremadamente importante reunirse con los dueños después de la única forma que realmente podamos producir un cambio en una de esas áreas que presenta problemas es que llamar la atención. Los dueños son los que toman las decisiones financieras y todas las decisiones de ellos necesitan estar informados de lo que está. Muchas veces los propietarios recorren la unidad de producción solamente por lo tanto es responsabilidad del especialista del servicio técnico de informar a los propietarios sobre el desempeño, la situación del personal. Hay que escribir, tener algo a la mano, desarrollar como una lista de las áreas claves. Esto es bien importante. Hay que estar preparado con datos para respaldar, establecer una agenda de conversación. Eh, Describa claramente los planes, las necesidades del rebaño reproductor también deben discutirse. eh, no queremos tener una reunión con los dueños si no tenemos mucho de qué hablar. El tiempo de ellos son gente ocupada generalmente, son gente importante y este es el momento oportuno para justificar los servicios del especialista. El punto sexto es la finalización del informe. Los puntos 1 al 3 completan los pasos que involucran el informe de la visita a la granja debe completarse lo antes posible. Recordemos la curva que vimos en la cual a medida que pasaba el tiempo, lo que retenía o olvidaba la persona, mientras más tiempo esperemos, más van a olvidar y más difícil va a ser mantener al cliente y al equipo de la granja enfocado en los problemas. Y por esta razón, él recomienda que no se resalten más de 3 problemas importantes. Es mucho más fácil focalizar el informe en 3 problemas que en 10. And that's it.